Bienvenidos a este nuevo tutorial sobre neurolingüística. En este caso vamos a referirnos a las afasias. Las afasias forman parte de lo que podríamos denominar de modo más amplio los trastornos del lenguaje. Así suele llamárselos en la literatura, generalmente. Los trastornos del lenguaje pueden caracterizarse como alteraciones que dificultan de algún modo la interacción verbal. Estos afectan o pueden afectar distintos niveles del sistema lingüístico, por ejemplo, el sistema fonológico, el léxico, el gramatical, el semántico. Estos pueden verse afectados de modo individual, selectivo, o también en distintas combinaciones y en diferentes grados. Los trastornos del lenguaje pueden comprometer tanto las habilidades de comprensión como las habilidades de producción lingüística o ambas. Y no solamente se pueden ver afectados los componentes o niveles de representación clásicamente lingüísticos, digamos, sino que también los trastornos del lenguaje pueden afectar funciones paralingüísticas, entre ellas la prosodia, por ejemplo, la capacidad de adjudicar patrones entonacionales apropiados a los enunciados, o la pragmática, como podría ser la capacidad de inferir significados implícitos en los enunciados, o las habilidades de procesamiento discursivo, es decir, tareas de carácter más global. Un paciente que se ve impedido para llevar a cabo estas tareas tal vez no sea capaz de encontrar la idea central en un texto o poder resumir el argumento de una narración o reconocer el remate en un chiste. También es importante apuntar que estos trastornos, además de interferir con las habilidades de comunicación verbal, conllevan cambios de personalidad que pueden interferir en las relaciones interpersonales y en la educación. Sucede que el lenguaje es una parte tan crucial de nuestra vida cotidiana que una afectación lingüística siempre termina teniendo repercusiones en nuestra vida social, incluso emocional, mucho más allá de lo que son las funciones lingüísticas en sí mismas. Ahora, venimos hablando de los trastornos del lenguaje, pero ¿acaso sea más correcto denominarlos trastornos de la comunicación verbal? En la medida en que hay muchos autores que, acaso con buen tino, establecen una distinción entre lo que son disfunciones estrictamente lingüísticas, aquellas que afectan los componentes de los cuales se ha ocupado el análisis de la lingüística clásica, como la fonología, la morfología, el léxico, la sintaxis y la semántica, mientras que los trastornos que hemos visto, que hemos mencionado hasta ahora, pueden ir mucho más allá de esas habilidades y comprometer también otros niveles de procesamiento que sí forman parte de nuestras habilidades de comunicación verbal, como pueden ser las capacidades de ostensión o inferencia de mensajes, de comprensión de la ironía o el humor, o cuestiones de la prosodia, como pueden ser la entonación, la pausa y el acento. Así entonces, dentro de esta clasificación más amplia, en la cual reconocemos que hay distintos tipos de trastornos que pueden comprometer habilidades de la comunicación verbal, vamos a diferenciar los trastornos lingüísticos adquiridos, en particular las afasias, de los trastornos lingüísticos del desarrollo, como las dislexias o las disfasias, las cuales no son adquiridas, no son producidas por, vamos a decirlo así, por una lesión cerebral, como es en el caso de las afasias, sino que tienen otros disparadores, pero estos no responden a un daño específico y localizable en el cerebro. También hay trastornos lingüísticos congénitos, como el trastorno específico del lenguaje, y también podemos reconocer trastornos articulatorios, es decir, problemas, déficits en la implementación motora del habla. En este caso nos encontramos ante trastornos que, a diferencia de las afasias, no comprometen las habilidades abstractas de representación y de comprensión o formulación de enunciados verbales, sino que nos encontramos ante dificultades de carácter articulatorio o motor. ¿Sí? Aquí lo que se compromete no es el sistema lingüístico, sino el habla. Y algunos ejemplos de estos trastornos son las alalias, la disartria o la tartamudez. También tenemos que reconocer que muchos trastornos del lenguaje sobrevienen a cuadros clínicos que no son afásicos en sí.
Entonces vemos, por ejemplo, que los pacientes a los cuales se les ha diagnosticado alguna patología dentro del espectro autista, o los pacientes que manifiestan algún tipo de demencia, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, o los pacientes que sufren de enfermedad de Parkinson, también van a presentar síntomas lingüísticos muy reconocibles y diferentes entre sí, pero estos no son los únicos que van a ser observables en estas patologías y posiblemente ni siquiera sean los más importantes, ya en términos clínicos. Nos vamos a concentrar en este tutorial, decía, particularmente en las afasias. Y si nos remontamos a la etimología griega del término, nos encontramos con que a significa no y fasia significa habla. Pero una lectura literal de esta raíz etimológica, no habla, sería incorrecta. Sucede que en las afasias, mucho más que la producción del lenguaje puede verse afectada. De hecho, hay síndromes afásicos que comprometen las habilidades de reconocimiento fonológico o de comprensión o de repetición, sin que ello entrañe una dificultad, por lo menos marcada, en las capacidades de producción del habla. Así entonces, tenemos que tomar el término afasia con pinzas cuando estamos pensando por lo menos en su raíz etimológica. Se han ofrecido múltiples definiciones de este término. Antonio Damasio, por ejemplo, en el 98 se refiere a la afasia como un trastorno del complejo proceso de comprensión y formulación de mensajes verbales producido por un daño adquirido del sistema nervioso central. Y aquí en esta definición ya vemos algunas de las características distintivas de las afasias. Fíjense que Damasio, con muy buena pluma, se refiere al trastorno del proceso de comprensión y de formulación de mensajes verbales. Esto excluye de las afasias los trastornos que comprometan, por ejemplo, las cuestiones articulatorias o motoras y los déficits auditivos, por ejemplo, la sordera, ya que estos no comprometen a los niveles de representación de información estrictamente lingüística. Y también fíjense que esta definición apuntala el hecho de que las afasias sobrevienen a un daño adquirido del sistema nervioso central. Esto significa que siempre son producidas por alguna lesión, y esa lesión puede afectar ya sea la neocorteza, ¿sí?, los hemisferios cerebrales, los lóbulos, etc., pero también otras estructuras del sistema nervioso central, como por ejemplo estructuras subcorticales. Llámese el cerebelo, los núcleos talámicos o los ganglios basales, que se sabe están involucradas en aspectos importantes del procesamiento lingüístico, sobre todo del procesamiento gramatical. Hay definiciones también más someras, como la que ofrece Alfredo Ardila, que se refiere a la afasia o a las afasias como cualquier alteración adquirida en el lenguaje oral. Lo cierto es que las afasias no siempre producen una pérdida total de las habilidades lingüísticas. En la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con trastornos selectivos. ¿Qué significa esto? Que una lesión focal en el cerebro, es decir, no una lesión difusa de difícil circunscripción anatómica, sino una lesión que afecta determinada porción del tejido nervioso, va a producir una disfunción selectiva, es decir, va a comprometer ciertas habilidades lingüísticas más que otras, o acaso de modo exclusivo. Por ejemplo, en este gráfico vemos una lesión que afectaría la tercera circunvolución frontal del lóbulo del hemisferio izquierdo, ¿sí?, el área de Broca, y este tipo de lesiones suelen producir trastornos selectivos en la producción fonológica y en el procesamiento gramatical, pero generalmente no entrañan déficits en otras áreas del lenguaje, como podrían ser el reconocimiento fonológico o la comprensión en sentido general. Hay una observación importante que querría hacer aquí, y nuevamente voy a apoyarme en las reflexiones de Alfredo Ardila, quien supo apuntar que no existe la afasia, sino que existen los pacientes afásicos. Esto es interesante. Un síndrome exacto es tan infrecuente en la afasia como en cualquier otro trastorno neuropsicológico o neurológico.
A veces cuando uno se aproxima a la literatura y comienza a estudiar las distintas clasificaciones de los síndromes afásicos, sobre todo aquellos que parten de clasificaciones clínicas, uno después esperaría encontrarse con pacientes que tengan alguna función perfectamente preservada y otra función completamente alterada. Y en realidad, aquí voy a citar de nuevo a Alfredo Ardila, al menos la mitad de los trastornos afásicos hallados en la práctica clínica deben considerarse como afasias mixtas. Esto no significa, con todo, que algunos tipos de déficit lingüístico no sean más discernibles, más marcados en los distintos pacientes que otros. Así entonces, para poder entender bien qué son las afasias, ¿acaso sea útil contraponer sus características distintivas a las características de otros tipos de síndrome? Por ejemplo, las afasias son siempre adquiridas, por definición, es decir, sobrevienen a lesiones cerebrales adquiridas postparto, mientras que otras patologías, como el trastorno específico del lenguaje, son congénitas, es decir, responden a determinantes genéticos. Las afasias también son producidas por lesiones cerebrales, en todos los casos, mientras que otros cuadros, como las dislexias, son trastornos del desarrollo. Si bien en última instancia incluso las dislexias tienen algún factor cerebral que las determinaría, tal vez a nivel molecular o a nivel de conectividad sináptica, o incluso a nivel morfológico cerebral, lo cierto es que ese tipo de trastornos no sobrevienen a lesiones, no son producidas por una lesión causada por un objeto punzante o un accidente cerebrovascular, como sí puede ser el caso de las afasias. Las afasias además sobrevienen a lesiones focales, mientras que los trastornos lingüísticos que se observan en otras patologías, como la enfermedad de Alzheimer, implican lesiones difusas, no circunscriptas a una parte del tejido cerebral. Además, las afasias siempre implican déficits selectivos del lenguaje, mientras que en otras patologías el lenguaje es una de las múltiples funciones afectadas. Esto hay que tomarlo también con ciertos reparos, pero al menos en teoría las afasias no comprometerían, en caso de afasia no debería comprometer habilidades no lingüísticas, como pueden ser la habilidad de procesamiento matemático, la capacidad de reconocer rostros, el procesamiento visoespacial, la audición y discriminación de sonidos no lingüísticos, etc. Mientras que en otras patologías, pensemos por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, si bien suele haber síntomas lingüísticos distintivos, como por ejemplo problemas de acceso léxico, anomia y problemas de comprensión, los cuales a su vez se solapan con la sintomatología de algunos tipos de afasia, decía, en casos como en la enfermedad de Alzheimer, esta es apenas una de las múltiples disfunciones que se van a observar en el paciente, que va a tener un complejo de síntomas que van a ir por mucho más allá de las habilidades lingüísticas específicamente. Y también las afasias reflejan déficits del procesamiento de información lingüística. Y en este sentido pensemos que hay otros trastornos, los que se denominan trastornos del habla, como la disartria, que implican déficits motores o articulatorios, es decir, que las dificultades que uno observa en esos pacientes en términos de su capacidad para comunicarse verbalmente no están causados por problemas en la formulación cognitiva de la información, en el procesamiento cognitivo de la información lingüística, sino ya en aspectos más periféricos, si quiere, ¿sí? De la articulación o la fonación. Las afasias, ya lo hemos sugerido, pueden ocurrir por múltiples causas, es decir, puede haber múltiples etiologías para un cuadro afásico, y algunos de los más comunes son los ACVs o accidentes cerebrovasculares, los traumatismos cráneoencefálicos, producidos acaso por algún golpe, los tumores, las infecciones, algunas de ellas producidas por distintos tipos de herpes, las enfermedades nutricionales y metabólicas y las enfermedades degenerativas. En el análisis de un cuadro afásico, convencionalmente se distinguen tres fases. La primera de ellas
es la denominada fase aguda, que se caracteriza por una disfunción en las habilidades lingüísticas, tanto de producción como de comprensión como de repetición. Es decir, esta tiene una duración de entre 1 y 4 semanas aproximadamente. Es decir, que en los momentos posteriores, inmediatamente posteriores a la lesión que produce el cuadro afásico, es común que los pacientes manifiesten este trastorno del sistema lingüístico en su conjunto. Pero luego entramos en una fase de lesión que puede durar hasta los 4 meses generalmente, y aquí ya es posible observar correlatos sistemáticos más directos entre cierta área cerebral afectada y una disfunción lingüística específica. Luego habría una fase tardía que se daría desde el mes 4 en adelante. Aquí ya va a ser más difícil restituir las habilidades del paciente, si bien esto es posible, pero se requerirá de mucha rehabilitación. En particular, para los intereses teóricos, descriptivos y explicativos de la neurolingüística, la fase más productiva, la más útil, es la fase de lesión, porque es aquí donde podemos ver que una lesión que compromete particularmente cierta estructura cerebral, digamos por ejemplo la circunvolución temporal superior, produce cierto tipo de déficits, digamos problemas de reconocimiento fonológico y algún problema semántico de comprensión, pero no parecería comprometer mayormente otro tipo de habilidades lingüísticas, como puede ser el procesamiento gramatical. Este tipo de correlaciones son las que han informado a los modelos teóricos en neurolingüística desde hace más de 150 años. Y el método clave por el cual este tipo de evidencia le sirve a los neurolingüistas es el llamado método de disociación doble. A decir de Antonio Damasio, este método constituye la piedra angular de la neuropsicología experimental y nos permite establecer correlaciones clínico-anatómicas, es decir, nos permite establecer qué tipo de función o qué tipo de información parecería procesarse críticamente por determinada parte del tejido nervioso. Este método consistiría, a decir de Damasio, en 4 pasos. Primero habría que hallar correlaciones sistemáticas entre áreas dañadas y disfunciones cognitivas. Esto generalmente se hace durante la fase de lesión de un cuadro afásico, y uno podría observar entonces que una lesión de la tercera circunvolución frontal parece producir déficits en la producción fonológica y en el procesamiento gramatical. Una vez logrado esto, se podrán establecer disociaciones dobles, ¿sí? Según las cuales en un primer paciente una lesión en un área A producirá la disfunción X, pero no la Y, mientras que una lesión en un área B producirá la disfunción Y, pero no la X. Si se da este patrón, se estará en condiciones de conjeturar cómo un cerebro normal desempeña una operación cognitiva mediante la interacción de subsistemas específicos, cada uno especializado en la representación y el procesamiento de determinado tipo de información lingüística. Y luego se podrán contrastar las hipótesis emergentes con nuevos casos de daño cerebral localizado, en aras de confirmarlas o refutarlas según sea el caso. Las afasias pueden reconocerse también por una constelación de errores lingüísticos, de síntomas muy variados. La semiología de las afasias es variopinta. Y estos son algunos de los síntomas más comunes en los pacientes afásicos. Distintos tipos de pacientes afásicos, distintos cuadros afásicos pueden presentar un mayor predominio de ciertos tipos de error por sobre el otro, pero nos encontramos, por ejemplo, con afasias fonémicas, es decir, reemplazos, sustituciones o realocaciones de fonemas dentro de una palabra o de un enunciado, para afasias semánticas, es decir, la selección de una palabra incorrecta pero perteneciente al mismo campo semántico que la palabra que se quería comunicar. Cuando estas parafasias son demasiado frecuentes, el paciente va a verse caracterizado por jergafasia, es decir, un tipo de producción lingüística tan afectada por alteraciones, sustituciones y reemplazos que es difícil lograr inteligibilidad. Algunos pacientes
presentan también anomia, sobre todo en el caso de lesiones posteriores. En este caso, la dificultad de los pacientes se estriba en hallar la representación léxica que correspondería a los rasgos conceptuales que se quieren comunicar. A veces en estos casos los pacientes apelan a circunlocuciones, es decir, a denotar, por ejemplo, un objeto en base a alguna característica saliente o a su función. También encontramos casos de automatismos o estereotipias, ¿sí? Por ejemplo, enunciados que mecánicamente se utilizan a modo de muletillas, si se quiere, a veces sin ninguna conciencia de que se lo está haciendo de ese modo. También vemos que algunos pacientes dan lugar a neologismos, es decir, palabras que no existen en el acervo léxico de la lengua que habla el paciente. También hay trastornos como el agramatismo, en el cual los déficits afectan sobre todo la capacidad de integración sintáctica o composicionalidad morfológica de los enunciados. Los pacientes agramáticos generalmente tienen enunciados con muchas menos palabras que los sujetos normales, y también es posible reconocerlos por una mucha menor incidencia de funtores o palabras con función gramatical, como por ejemplo preposiciones, y también algunas flexión verbales y demás. Hay muchos más síntomas que podríamos mencionar: perseveraciones, la ecolalia, por ejemplo, la repetición, automática, espontánea, de enunciados que produce el mismo paciente o que produce o que escucha de sus interlocutores o aún de terceros. La logorrea, que podría caracterizarse como la hiperfluencia, es decir, la producción demasiado abundante de enunciados lingüísticos. O la disprosodia, trastornos del procesamiento prosódico, por ejemplo, de la entonación. O la xenologia, que también se conoce como el síndrome de acento extranjero. Respecto de las clasificaciones de las afasias, también ha habido múltiples propuestas. Benson en el 67, por ejemplo, propuso una clasificación clínica dicotómica, que incluso sigue utilizándose en la actualidad. Se trata de una clasificación dicotómica porque reduce la gran constelación de cuadros afásicos a dos categorías. Las afasias no fluentes serían aquellas que se caracterizan por una producción disminuida de enunciados, la pérdida de la automatización del lenguaje, con algunos rasgos de disartria generalmente, síntomas de agramatismo, pero con preservación del contenido informativo de los enunciados y una buena comprensión por parte de los pacientes. Mientras que las afasias fluentes se caracterizarían por presentar una producción sin esfuerzo, una preservación de las habilidades gramaticales, muchos circunloquios y parafasias, sobre todo de tipo semántico, también algún nivel de agramatismo, aunque en este caso suele no ser tan marcado como en el caso de las afasias no fluentes, mala discriminación fonémica y pobre comprensión. Otros autores, en cambio, han optado por clasificaciones pluripartitas, es decir, que reconocen más cantidad de tipos de afasia dentro de la clasificación. Una que se sigue utilizando hoy por hoy es la que propusieron el mismo Benson con Ardila en el 96. Se trata de una clasificación clínica, es decir, que surge en función de la observación de qué funciones están alteradas y cuáles no en distintos tipos de pacientes afásicos. Y aquí, por ejemplo, título ilustrativo, podríamos considerar la afasia de Broca, que según esta clasificación se caracterizaría por presentar un lenguaje de conversación no fluente, no fluido, con habilidades de repetición alteradas, con una comprensión preservada, pero también con algunos problemas de denominación. Mientras que la afasia de Wernicke, por ejemplo, se caracteriza por un lenguaje de conversación fluente, pero parafásico, con parafasias fonémicas, pero también semánticas, si acaso distintivamente semánticas, con habilidades de repetición alteradas. De hecho, si vemos aquí, todas las afasias que suelen llamarse penicilianas presentan déficits en las habilidades de repetición. Seguimos con la afasia de Wernicke. Lo que caracteriza también este cuadro es que la comprensión
de enunciado se ve alterada, así como las habilidades de denominación. También tenemos que rescatar que esta clasificación clínica que acabo de presentar es compatible con una clasificación anatómica más reciente propuesta por Ardila. Y esta clasificación ya trata de discriminar distintos tipos de síndromes afásicos, no en función de sus rasgos clínicos o su semiología, sino en función de las áreas cerebrales que se ven afectadas en uno y otro caso. Aquí hay dos referencias anatómicas que son cruciales para comprender esta propuesta. La primera es la cisura de Silvio, esta gran depresión que supone el límite anatómico entre el lóbulo temporal en su parte posterior y el lóbulo frontal en su parte anterior superior. Y por otro lado, la cisura de Rolando, que es el límite anatómico entre la circunvolución precentral en el lóbulo frontal y la circunvolución postcentral ya en el lóbulo parietal. Lo que propone Ardila en esta clasificación es reconocer distintos tipos de afasias. Por un lado, las perisilvianas serían aquellas que involucran lesiones en torno a la cisura de Silvio, mientras que las extrasilvianas serían aquellas que sobrevienen a lesiones en áreas que van más allá de las áreas perisilvianas clásicas del lenguaje. Y a su vez, cada una de estas puede ser prerolándica, es decir, puede sobrevenir a lesiones del lóbulo frontal, o puede ser posrolándica, de modo tal que surgiría como resultado de lesiones en el lóbulo parietal o temporal o cualquier combinación de estructuras de ellos. Así, por ejemplo, la afasia de Broca tendría dos tipos según qué áreas cerebrales se ven comprometidas. Siempre serían afasias perisilvianas prerrolándicas, mientras que las afasias de Wernicke, que de nuevo pueden subclasificarse en dos tipos según las estructuras cerebrales implicadas, también pueden identificarse anatómicamente como afasias perisilvianas posrolándicas. Los detalles de esta clasificación quedan para su consulta de la bibliografía pertinente. Y con esto ya damos cierre a este tutorial. Muchas gracias por su atención.